Bienvenidos a Diálogo de Impacto, gracias por acompañarnos y como siempre tratamos temas de interés del país, que es importantísimo que usted conozca. Hoy vamos a abordar un tema que sin duda toda la ciudadanía, toda la sociedad ha resultado afectado y es producto de la violencia. Y uno de los flagelos que tenemos justamente es el impuesto de guerra, una práctica que es realizada y que afecta a negocios, transportistas, comunidades, en fin. Todos hemos sido de una u otra manera afectados debido a la extorsión. Ante ello, pues un cuestionado estado de excepción también. ¿Cuáles han sido esos resultados? Bueno, hasta el momento hay un 76%, escúchelo bien, de homicidios no investigados y un 87% de casos sin resolución judicial. Definitivamente un sistema judicial saturado con más de 180.000 casos que están atrasados. Es una enorme mora la que hay en ese sentido. También, debido a eso, debido a la imparable violencia que hay en el país, es urgente, o han sugerido algunos entendidos, a la regulación de armas de fuego, las cuales fueron utilizadas en un 71.6% de los homicidios cometidos en Honduras. Es un dato que debe de llamar la atención específicamente a aquellos que legislan. Y la militarización de la seguridad pública, esto por el estado de excepción y el sistema penitenciario, ha sido fuertemente criticada en los últimos 4 gobiernos. ¿Se está trabajando realmente por la seguridad del país? El CONADE registra, escuche bien, desapariciones y violaciones a los derechos humanos durante el estado de excepción. Justamente nuestros invitados de hoy, o nuestra invitada de hoy, estará haciéndonos un panorama realmente de cómo se encuentra Honduras en materia de derechos humanos. ¿Hemos mejorado? ¿Ha funcionado el estado de excepción? Y ante esto se suma también un elemento que es de mucha importancia. El día de ayer fue cancelado el programa de protección temporal, conocido como TPS, en donde 55.000 hondureños o más quedaron a la deriva, a la espera de qué puede ocurrir. Es una violación a los derechos humanos también. ¿Cómo el gobierno se está preparando para recibir estos connacionales de llegar a ser el caso que regresen a nuestra nación? Esto y más estaremos abordando hoy en Diálogo de Impacto con representantes del CONADE, justamente para que nos hagan un panorama de cómo estamos Honduras. ¿Vamos bien o no? ¿Cuánto nos falta por hacer o no? A continuación les presentamos una nota para contextualizar un poco de lo que va a tratar este tema, recordándoles que usted puede ser partícipe también a través de nuestro número en WhatsApp para que comparta sus opiniones y también nos dé sus referencias. A continuación. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras lanza una grave alerta. Desde la entrada en vigor del estado de excepción se han documentado múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas y abusos sexuales. La ausencia tiene nombre y esto es como para evidenciar la problemática de las desapariciones, de personas desaparecidas, que no es un tema que desafortunadamente se quedó en los 80, sigue pasando en diferentes modalidades, pero pasa. Y lo que queremos evidenciar es la falta de articulación entre las instituciones del Estado y en realidad entre organizaciones de sociedad civil y de diferentes personas que estamos interesadas en atender esta problemática. ¿En el estado de excepción hay desaparecidos, abogados? Han habido desaparecidos, no le puedo dar un dato exacto, no lo tengo, pero tenemos documentados desaparecidos, tenemos documentadas ejecuciones extrajudiciales, tenemos documentadas también violaciones incluso, porque también el CONADE trabajó un informe en el estado de excepción con un enfoque de género y ahí vemos que ha habido incluso víctimas de abuso sexual. Sin embargo, la Policía Nacional rechaza estas denuncias y asegura que no existe ninguna evidencia física que respalde lo señalado por el CONADE, argumentando que hay diversas razones por las cuales una persona puede desaparecer y no necesariamente vinculadas a la aplicación del estado de excepción. Como autoridades le puedo decir que hay un estado de excepción, sí, pero no significa que los ciudadanos estén limitados en su circulamiento, por lo cual ellos se pueden perder
desaparecer por cuestiones diferentes al estado de excepción como tal. También podemos saber, todos sabemos que tenemos un índice de criminalidad en el cual estamos trabajando para la reducción y tiene mucho que ver con la desaparición de algunas personas. Los señalamientos del CONADE involucran directamente a la Policía Nacional, la DIPANCO y la DPI, acusadas de uso excesivo de la fuerza en allanamientos de viviendas, daños a la propiedad, torturas, malos tratos, pérdida de pertenencias, incriminaciones con pruebas falsas, vigilancia e intimidación. Usted lo pudo ver allá en la costa norte, cuando desaparecieron 20 personas de un solo. Entonces, yo no sé qué pasa en este país, las autoridades brillan por su ausencia y no están dedicándole el tiempo necesario para que las investigaciones surtan esos resultados que tanto ansían los familiares. Algunos mecanismos como el estado de excepción no están dando el resultado y también la estrategia de prevención del gobierno tampoco está dando su resultado, teniendo más bien acciones del gobierno de tipo reactivo en vez de prevenir como debe de ser la criminalidad y la delincuencia. El estado de excepción finaliza el próximo 29 de septiembre. Ya suma 23 prórrogas consecutivas sin respaldo legal del Congreso Nacional y pese a las fuertes críticas de organismos nacionales e internacionales, no se descarta una nueva ampliación. Con imágenes de Isidro Pavón, les informó Walter Pérez. Y es que el tema de los derechos humanos es una situación muy sensible en nuestro país, en donde, es importante aclararlo, durante décadas los derechos humanos han sido violentados desde todos los estratos, pero particularmente son las fuerzas del orden a quienes se señala directamente por el irrespeto justamente a estas garantías. Tenemos en este momento, vamos a establecer contacto vía teléfono con la abogada Esli Reyes, ella es miembro del CONADE, y justamente para que nos amplíe un poco cómo está Honduras en esta materia. ¿Vamos bien o qué hay que mejorar? Abogada, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, licenciado, por este espacio en nombre de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos para hablar sobre la situación de las personas desaparecidas, pero también de la situación actual de nuestros hondureños que estaban con TPS en Estados Unidos. Creo que es un desafío ambos temas ante una realidad tan complicada que tenemos en el país y que realmente existen muchos desafíos para la garantía de los derechos humanos de estas poblaciones. Ahora usted abogada, justamente hacía un apunte respecto al tema migratorio. Vamos a empezar por ahí, dado ayer de la cancelación del TPS. ¿Cómo ustedes han valorado como CONADE la situación migratoria y los escenarios que se podrían venir partiendo de que se ha cancelado este programa de protección? Bueno, creo que el escenario más fuerte en este momento es el tema que todos estos más de 55,000 hondureños se quedaron sin ningún tipo de protección. Hace más de 2 semanas hondureños fueron incluso ya despedidos de su trabajo porque las empresas donde estaban trabajando de manera regular ya no los pueden tener trabajando, porque si los tienen y como ya no tienen permisos para permanecer en ese país, quedan en una situación de irregularidad y eso implica sanciones y multas sumamente elevadas para las empresas que realmente pues no les conviene tener a personas que no estén de manera regular. Esos ya están viviendo los efectos de esta cancelación del TPS. Y aquí va que inmediatamente los que tenían seguro médico les han cancelado ese seguro médico, en segundo lugar. Y el tercer lugar es el tema de que ya no pueden conducir libremente porque ya no tienen licencia para conducir. Y esto se suma el riesgo de una detención, de una deportación y que haya una separación de las familias. Porque estos hondureños que tienen más de 20 años de vivir en Estados Unidos, pues ya tienen una familia, tienen hijos, incluso nietos, que ya están establecidos, que tienen incluso algunos con muy buen récord. Sin embargo, ante la cancelación del TPS quedan en total desprotección.
Y a esto se suma el desafío si son deportados al país y encontrarse también una realidad en Honduras difícil, con temas de bastante desempleo, el tema de la violencia y entre otros factores. Abogada, de acuerdo a los estudios que ustedes han realizado, ¿está preparado Honduras para recibir a estos connacionales? No, el Estado no está preparado, no podría emplear de una forma directa a 55,000 personas que retornen al país. Hay muchos desafíos y creo que aquí se tiene que trabajar fuertemente con el tema de la incorporación al sistema de trabajo y un trabajo y una articulación entre diferentes actores, el Estado, el gobierno, sociedad civil, para responder a las necesidades que puedan presentar las personas retornadas. Creo que el Estado como tal no puede responder a todo esto y por eso es necesario esa articulación para lograr de alguna manera la incorporación de las personas que puedan retornar. Pese a estas disposiciones rígidas que está tomando el gobierno de Donald Trump, ¿ustedes han analizado esta situación en donde los hondureños siguen saliendo del país, siguen migrando hondureños? Yo creo que los hondureños van a seguir migrando, especialmente aquellos que están saliendo por cuestiones de violencia. Personas que van a ir a otros países precisamente porque sienten que el Estado no puede garantizar su vida o su integridad personal. Entonces, esos hondureños van a buscar la forma de, como una medida de autoprotección, salir del país, aunque algunos ya están pues valorando no tanto Estados Unidos, sino tal vez otros países de la región. Algunos están pensando más España, Canadá o otros países, pero obviamente, y otra situación que también va a obligar a las personas a salir del país es el tema de desempleo, sobre todo aquellas personas que tienen una familia y que no encuentran un trabajo y que tienen la obligación de sacar adelante su familia y ven como única alternativa a la migración. Sin embargo, la migración para Estados Unidos se ha reducido en gran cantidad y eso también se ve reflejado no solo en el caso de nuestros compatriotas, sino también de los migrantes en tránsito que pasaban por el territorio hondureño. Nosotros en años anteriores teníamos una gran cantidad de personas que estaban pasando, incluso en un año tuvimos más de 500,000 de personas, pero en este momento hay una disminución en un alto porcentaje, casi de un 90% de esta migración, y estamos viendo que hay muchas personas que están retornando, que en vez de ir hacia el norte, más bien están regresando. Honduras lo está utilizando como país también de tránsito para retorno a su país de origen, porque algunos han llegado hasta México y han visto la dificultad de que no pueden ingresar a Estados Unidos. Además que la situación de violencia que se está enfrentando en México es bastante fuerte y ellos no tienen otra alternativa que regresar a sus países de origen. Abogada, ¿qué tipo de violaciones a los derechos humanos han identificado ustedes específicamente con los hermanos migrantes? Bueno, hay varias situaciones en el tema de... Hay muchas vulneraciones a derechos humanos que no son precisamente aquí dentro del territorio hondureño, sino más bien en el tránsito que nos han comentado las personas migrantes, hablando de los que están transitando por el territorio hondureño, y son precisamente en la selva del Darién. Ahí nos han comentado un tema que se ha dado de abusos, violaciones, abuso sexual, robos, malos tratos. Pero en el territorio hondureño pues ha habido también un tema del desafío de los altos costos del transporte. Esa es otra situación que se nos ha reportado. CONADE ha estado haciendo monitoreos y visitas constantes en diferentes puntos para identificar casos de vulneraciones a derechos humanos. Incluso en su momento tuvimos instalado una unidad que era un bus grande equipado con personal permanente para atender vulneraciones de derechos humanos en la frontera, y ya ahora enfocándonos en el tema de que tenemos una migración de retorno
pues se va a tener instalada una unidad móvil al frente de lo que es el Centro de Atención al Migrante Retornado, que está en La Lima, que está cerca del aeropuerto, que es ahí donde están llegando los hondureños, y queremos identificar, pues, primero asesorarles, identificar vulneraciones a derechos humanos, que allí también ellos manifiestan muchas situaciones en los procesos de detención y también su proceso de retorno, y eso precisamente queremos trabajar, cómo identificar, pero también cómo orientarles a dónde acudir, cuáles son los derechos que les asisten, y cómo nosotros con ADE pues también podemos acompañarles y dar seguimiento a las peticiones que ellos hagan al Estado. Claro. Abogada, usted ha apuntado de que van a poner una unidad móvil para estar atendiendo a todos aquellos migrantes retornados. ¿Eso a partir de cuándo? ¿O ya lo tienen puesto ahí enfrente, en La Lima, me dijo, en la movilidad humana? Sí, precisamente al frente del Centro de Atención al Migrante Retornado, en La Lima, que es cerca del aeropuerto. Es ahí donde llegan todos los hondureños que están siendo retornados vía aérea de Estados Unidos. Entonces ahí se va a estar brindando atención, asesoría, orientación sobre servicios, derechos que les asisten a partir del día miércoles. ¿A partir de decir mañana o la próxima semana? Mañana, a partir del día de mañana va a estar una persona de carácter permanente atendiendo y orientando a las personas. Esto como un esfuerzo también para responder ante las necesidades y que presentan las personas migrantes retornadas. Claro, y es que pareciera, abogada, que la violación de los derechos humanos no acaba ahí, sino que al retornar al país empieza otro reto también. Es todo un desafío, porque recuerde, pensando un poco en el tema de las personas retornadas que han tenido muchos años de vivir en Estados Unidos y es nuevamente reintegrarse en su comunidad, sentirse parte de esa comunidad, porque es bastante complicado. También los desafíos que tenemos en el tema de niños que vengan retornados, cómo se pueden integrar al sistema educativo, pero también hay un tema de afectación, y esa es una de las cosas que nosotros hemos identificado durante todas las visitas que hemos estado haciendo a los centros de atención a migrantes retornados, y es que las personas vienen con una fuerte afectación en su salud mental y están presentando problemas de depresión, problemas de postraumáticos, hay ansiedad, es una serie de cosas que vive la gente, porque hay muchos que son detenidos y no tienen el tiempo ni para despedirse de su familia. Algunos dejan sus hijos allá, su esposa allá, o a veces son madres también que dejan sus hijos allá. Entonces todo eso, venir a enfrentar también una realidad, pero todo el sufrimiento y el dolor de la separación de las familias, pues también eso es algo que incluso el CONADE, la comisión ha hecho recomendaciones al secretario de Relaciones Exteriores para el tema de la atención psicosocial a estas personas y de personal y de profesionales de la salud especializados en esa área para que brindan la atención a las personas retornadas y den seguimiento, porque el problema en Honduras que tenemos, uno de los grandes problemas, es que no tenemos atención psicosocial, atención en la salud mental de la población. Entonces las personas llegan, pero por ejemplo aquí en el país solo tenemos hospitales en temas de salud mental en las principales ciudades, pero en el resto del país no hay. Entonces el desafío es que cuando la gente llega a sus comunidades, allá no hay quien le dé seguimiento a su problema de salud mental. Entonces es importante también atender esa parte, porque la salud significa ese bienestar general que tiene que tener la persona, y eso es parte para que se pueda reintegrar en una comunidad. Si una persona no se siente bien emocionalmente por todo ese trauma, por todo ese dolor que ha vivido de la separación de su familia, y también de llegar acá que de repente no tiene, o sus hermanos están
están también allá, no tienen familia acá, porque hay casos de personas que ya no tienen familia o son familias lejanas y es difícil volver nuevamente a empezar y reintegrarse en una comunidad. Claro, definitivamente son escenarios bastante complejos, bastante difíciles los que se vienen para el país en este tipo de, cuando vengan ya los compatriotas retornados nuevamente a la nación. Abogada, ¿hemos mejorado o no en el respeto a los derechos humanos? Bueno, yo creo que es un desafío cada día porque surgen nuevas cosas. Por ejemplo, hay desafíos en temas de salud, hay temas de educación ahorita en el sistema sanitario. Imagínense cómo garantizar el acceso a la salud para las personas migrantes en tránsito o migrantes retornados con la situación o el contexto del país que tenemos en este momento. Entonces todo eso genera un impacto porque son problemas estructurales y que causan por un lado migración, pero por otro lado la garantía de los derechos humanos de toda esta población. Claro. Abogada, usted como miembro del CONADE, y ciertamente aunque trabaja específicamente con la movilidad humana, pero también se viene a enfrentar un reto bastante grande y estamos hablando justamente del estado de excepción. De acuerdo a ustedes que se dedican específicamente a custodiar, digamos así, las garantías de la ciudadanía, ¿cree usted que ha funcionado el estado de excepción? Bueno, yo creo que los resultados están ahí. Y hay ya una posición institucional, incluso se han emitido alertas tempranas sobre esto. Y yo no quisiera ahondar mucho en este tema porque es un tema más que se ha manejado más del despacho y de la titular y también del Observatorio de Derechos Humanos que llevan esta temática. Obviamente creo que los resultados están ahí. El tema de violencia persiste en el país. Y creo que el Estado tiene que acatar las recomendaciones que se han hecho tanto organismos internacionales como el mismo CONADE. Ok, bueno, entendemos perfectamente, aunque sabemos que es uno de los grandes desafíos que van a tener que enfrentar los compatriotas retornados cuando les llegue el momento, si se llega a dar también. Vamos a retomar nuevamente el tema de la migración. Ciertamente es uno de los flagelos más grandes que hay y evidentemente nadie se va o nadie migra si estuviera con las condiciones adecuadas. ¿Cree usted que existe voluntad para mejorar esas condiciones para los ciudadanos y así evitar la fuga de talentos también? Sí, yo creo que es un desafío porque las causas estructurales que generan la migración no están resueltas. Y por eso es el desafío también para cuando las personas retornan, porque se fueron por esas mismas causas que todavía persisten en el país. Incluso que puede haber un caso de una hondureña que falleció en un furgón en Texas, que los identificaron, y que una de sus madres, que precisamente era una joven que había salido de la universidad, que se había graduado, que se fue porque su mamá tenía un cáncer y necesitaba ayudar económicamente a su madre. Entonces también la migración está muy asociada con el tema de la salud. En este país la salud es altamente cara y el sistema sanitario difícilmente responde a las necesidades que presenta la población hondureña en temas de salud. Hay exámenes en los hospitales públicos que tienen que ser pagados, que tienen que ir a hacérselos a laboratorios privados. Hay medicamentos que no están en el sistema público y todo eso pues es una de las causas también de la migración, pero también el tema de la violencia. Honduras en los últimos años ha sido uno de los principales países con mayores solicitudes de asilo en México y eso nos refleja que la gente no solo migra por un tema de económicos, sociales, culturales, sino también por el tema de la violencia que realmente impacta. Y ahí tenemos el tema de la extorsión, tenemos el tema de las amenazas, tenemos el tema del reclutamiento forzado de niños y niñas, pero también de la violencia basada en género. Todos esos factores, los asesinatos de un familiar, las tentativas de homicidio, todo eso genera un desplazamiento interno, pero cuando la gente ve que el Estado no responde, que no hay medidas efectivas de protección
para salvaguardar su vida y su integridad personal. Las personas no tienen otra alternativa que tomar una ruta migratoria, que emigrar a otros países como una medida de autoprotección para proteger a su familia, para protegerse a sí mismo y poder encontrar otro futuro. Abogada, justamente ayer el CONADE hizo el lanzamiento de una campaña. Háblenos de ello. Sí, efectivamente, ayer el Comisionado Nacional, encabezado por su titular, lanzaron una campaña que se llama La ausencia tiene nombre. Y eso es muy cierto, y esto en relación a todas las personas desaparecidas en el territorio hondureño, pero también en la ruta migratoria de muchos hondureños que salieron del país y que desaparecieron y que han pasado años, y eso es bien doloroso, licenciado, porque hay personas que han fallecido. Tenemos casos de adultos mayores que están identificados por los comités de familiares de migrantes desaparecidos. En Honduras existen 6 comités de familiares de migrantes desaparecidos en diferentes zonas que se han unido por el dolor, que se han unido por ese dolor de no saber de su familiar y por ese deseo y esa búsqueda de querer encontrarlo. Y CONADE, pues ayer precisamente lanzó esa campaña como para enfatizar ese derecho a la memoria, que no se olvide a las familias, que no se olviden a las personas que han desaparecido, pero también a la justicia, que se haga proceso de investigación, porque esa es una de las debilidades que existen en el país, que hay muchas personas que han desaparecido, pero que no hay una respuesta efectiva de la institucionalidad o que las puedan encontrar. Hay unas que sí se han logrado encontrar, pero hay muchas que han pasado los años y sus familiares no han logrado tener noticias. Entonces es muy necesario recordar eso. Y otra cosa que está enfatizada esta campaña, la memoria, a la justicia y a la acción. Pedir a la institucionalidad esa respuesta, esa articulación de acciones para poder responder y poder realizar acciones en conjunto para tener una búsqueda efectiva, que logren encontrar a la persona con vida. Porque cuando una persona desaparece, su familiar lo que quiere es encontrarla con vida, no quiere encontrar, y que ese sea como uno de los principios que se garantice en todo este proceso de la búsqueda, el principio de presunción con vida, que se busque a la persona con ese enfoque de encontrarla con vida, porque eso es lo que desean sus familiares. Así es, la ausencia tiene nombre, una llamada a la memoria, la justicia y la acción. Realmente es el marco de lanzamiento de la campaña. Así que, bueno, abogada, quédese con nosotros. Vamos a ir a un breve corte. Sin duda, un tema de mucho interés que afecta a toda la población sin distingo político, de color, de religión, sexo, en fin, realmente a todos nos afecta. 3182-5600. Después de la pausa estaremos dándole lectura a sus mensajes. Abogada, nos separamos un momento. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por seguir en Diálogo de Impacto. Esta mañana nos acompaña vía teléfono, que debo de decirlo, realmente por el tráfico enorme que se produce en nuestra capital, la abogada Esli Reyes del CONADE no ha podido llegar a tiempo. Sin embargo, pues nos viene atendiendo. Miren, ella no viene conduciendo, pero nos viene atendiendo justamente para poder seguir abordando y analizando esta realidad que se avecina, esto con la cancelación del TPS y el CONADE justamente lo que está haciendo. También nos ha enfatizado en esta campaña que ha lanzado el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, específicamente en no olvidar y denunciar todas aquellas desapariciones que se han dado en el país a lo largo de décadas y que no tienen respuesta. Ante esto, abogada, ¿cómo encienden las alarmas en el CONADE específicamente? Porque este caso, en vez de disminuir, va creciendo. Una de las cosas, y por eso el CONADE, juntamente con CICR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, y también con la participación de los familiares de personas desaparecidas, porque es muy importante la incorporación, escuchar las voces de las familias que están sufriendo, que están esperando una respuesta,
que siguen en esa búsqueda de su ser querido, y es precisamente para visibilizar esta situación. Necesitamos visibilizar y reflejar lo que viven las familias después de tantos años de búsqueda y que exigen una respuesta por parte del Estado. Para una de las cosas que queremos desde el CONADE es que se implementen los protocolos. Hay 2 protocolos que el Estado ha aprobado, que uno es un protocolo de búsqueda para personas desaparecidas, pero también hay otro protocolo que es un protocolo de búsqueda para personas migrantes desaparecidas y sus familiares. Entonces es muy importante que se conozca, que la búsqueda se haga a partir de estos protocolos. En Honduras, por años, incluso cuando una persona desaparece en cierto departamento en el interior del país, se mantienen teorías, por ejemplo, que hay que esperar las 72 horas. Ya estos protocolos establecen que esta búsqueda tiene que ser de carácter inmediato, que no se puede esperar 72 horas, porque en ese tiempo es crucial. Cuando una persona desaparece, los primeros minutos de la búsqueda son indispensables para poder hacer esa investigación. Incluso cuando estamos hablando de que puedan ser casos que estén vinculados con temas de trata de personas, que la trata es nacional pero también es internacional, que muchas veces a las personas la sacan del país. Entonces esos 72 horas ya estos protocolos ya lo explican, que ya tiene que ser una búsqueda de carácter permanente, y eso es importante que la población hondureña lo conozca, porque se sigue manejando en ciertas incluso jefaturas policiales, en postas policiales, que la gente va a reportar en el interior y le dicen tenemos que esperar 72 horas a ver qué sucede, pero en esas 72 horas fue un tiempo sumamente valioso, fue tiempo importante que se pudieron identificar indicios o hacer una investigación que pudieron dar o arrojar que realmente la persona podía, en qué punto fue desaparecida, quiénes, si están vinculadas personas en su desaparición, pero mientras se deje ese tiempo, pues se deja transcurrir información valiosa que pudo ser muy buena para un proceso de una investigación. Hasta el momento, ¿ustedes tienen algún registro, abogada, de cuántas personas han desaparecido en la ruta migratoria? Fíjense que Honduras, y ese es otro vacío que hay, y que es importante trabajar en el registro de una data oficial, porque quienes manejan la información de cuántas personas han desaparecido en la ruta migratoria son los mismos comités de familiares de migrantes desaparecidos. Por ejemplo, el comité de familiares de migrantes desaparecidos del Progreso, sé que tienen un registro de más de 600 personas migrantes que han desaparecido en la ruta migratoria, pero cada comité tiene un registro y tiene un listado, y ahí también se necesita crear una data que nos diga, una base de datos que nos diga de manera oficial cuántas personas, pero se presume que son más de 1,000 personas, más de 1,000 hondureños que han ido por la ruta migratoria, que han desaparecido. Incluso podrían ser cifras mayores, sin embargo necesitamos trabajar sobre el registro de casos. Cancillería, por ejemplo, tiene una base de datos, pero no es de esa misma cantidad, sino que es de menor número de casos. Entonces sí es importante trabajar sobre esto, trabajar en la identificación de estos casos. CONADE, a través de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, de la que el FIO tiene en cuenta con un protocolo de actuación para solicitar colaboración a las diferentes instituciones nacionales de derechos humanos para pedir el apoyo en casos de búsqueda. También tenemos hemos tenido acercamientos con la Comisión Nacional de Búsqueda de México y hemos pedido pues esa colaboración para activar. No solamente hacemos una gestión a través de la Cancillería, porque la mayoría de nuestros casos que se registran a nivel nacional a través de todas las delegaciones departamentales y regionales que tiene el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en todo el territorio hondureño, que canalizamos, los recibimos los casos y los derivamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero en los casos que, por ejemplo, personas han desaparecido en otros países donde hay una institución nacional de derechos humanos, nosotros activamos este protocolo y pedimos una colaboración para que a través de esa institución nacional de derechos humanos también
se coordine con la institucionalidad para que se hagan procesos de búsqueda de los compatriotas. Entonces, yo creo que por nuestra parte estamos haciendo algo, pero necesitamos que también todas las instituciones articulen acciones. Es necesario, por ejemplo, en el tema del Ministerio Público, no existe una unidad especializada de búsqueda o de investigación de casos de personas desaparecidas. Entonces, todo esto es necesario. Tampoco tenemos una ley especial en relación a las personas desaparecidas, y es necesario también esa creación de políticas públicas. Actualmente ya hay una iniciativa de ley que fue presentada en el Congreso Nacional y que está pendiente de su discusión y su aprobación, que es la Ley para la Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y sus familiares. Entonces es importante también incidir ante el Estado y ya hacer un llamado a las autoridades, especialmente al Congreso Nacional, para que puedan aprobar esta política pública, porque las leyes son las que nos permiten y pues determinan responsabilidades. La ley es la que determina cuáles, incluso reconoce esos derechos a las personas desaparecidas, pero también a sus familiares. Pero no solamente eso, sino que esta ley tiene roles específicos para cada institucionalidad. ¿Qué es lo que va a hacer el Registro Nacional de las Personas? ¿Qué es lo que va a hacer la Secretaría de Seguridad? ¿Cuál va a ser el rol de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Y todos ahí pues le determinan una responsabilidad que tienen esa obligación para poder iniciar procesos de búsqueda coordinados y que sean efectivos y oportunos. Abogada, de acuerdo a su experiencia, ¿cree usted que ya se esté trabajando en ello para poder unificar esfuerzos específicamente para garantizar los derechos de nuestros hermanos migrantes? Yo creo que sí. No podemos visibilizar, y aquí hay un trabajo muy grande por los comités, por los mismos familiares de los migrantes desaparecidos. Ellos han jugado un rol clave en todos estos procesos, porque son ellos los que han dicho cuáles son las necesidades, son ellos los que han dicho qué es lo que se necesita, por qué no ha avanzado los procesos de investigación, qué es lo que le han dicho las instituciones, qué les han dicho las autoridades. Pues todo esto pues ha sido un trabajo articulado, y antes no contábamos con protocolos, y ya el hecho de contar con un protocolo pues es un avance que se ha tenido, y que también aquí otros roles que han tenido organismos de cooperación internacional como el CICR, también en estos procesos de elaboración de estos protocolos. Y ya ese es un gran paso. Ahora, estos protocolos necesitan ser socializados, que todos los autores o todas las autoridades que tienen roles específicos o obligaciones para su cumplimiento lo conozcan, y especialmente aquellas que están atendiendo estos casos, y también socializarlo siempre con la sociedad civil. Es importante esto, pero se necesita más, se necesita que podamos ir trabajando más de forma articulada, y que se puedan crear áreas específicas para avanzar en los procesos de búsqueda. Es doloroso que pasen muchos años y que una familia no tenga información. Si ustedes pueden lograr ver la campaña de CONADE, que está en nuestras redes sociales, tenemos testimonios de madres donde nos dicen que han pasado muchos años, que sigue buscando, que no tiene información, porque para una familia que desaparece un ser querido es una herida abierta que no se cierra hasta que tenga noticias o información. Entonces es necesario, y le voy a decir, no solamente es necesaria la articulación de acciones a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Buscar otros aliados en otros países también que puedan permitir realizar una búsqueda efectiva. Así es. Abogada, quédese con nosotros. Mientras tanto, damos paso a Gabriela Plata, justamente y siempre en relación a este tema, la importancia, cómo debe de llamar la atención a todos los hondureños, pero de actuar prontamente, porque este fenómeno, que además es un derecho, migrar es un derecho, hay que respetar las garantías constitucionales o que la Constitución nos permite, tal como los derechos humanos. Gabriela Plata, buenos días.
Licenciado Carlos Ramos, en este momento nos encontramos dialogando con Rafael Alegría, quien es subdirector del Instituto Nacional Agrario. Esta situación que está pasando con los tepecianos, más de 60.000 de ellos han quedado fuera del estatus de protección temporal. ¿Cómo podemos afirmar las condiciones y si el país tiene cada una de estas acciones para poder darles una respuesta clara? Muy buenos días. Claro que nos preocupa enormemente. Muchos de estos compañeros, ¿verdad?, son del campo y regresarán al campo, ¿verdad? Por eso es que es muy importante que redefinamos una estructura en el campo que les permita a estos compañeros tepecianos poder agenciarse de un pedazo de tierra, armar una pequeña empresa agrícola y contribuir al desarrollo del país. Yo estoy convencido que ellos han contribuido, ¿verdad?, a la economía, al desarrollo de esa enorme potencia que hay de los Estados Unidos. Si son capaces de contribuir allá, serán capaces de contribuir aquí en el país. Así es que bienvenido. No nos pongamos en una posición trágica, ni ellos ni nosotros, sino que busquemos forma como ellos se sientan bien, abrir el espacio, ¿verdad? Y la presidenta está, bueno, en la mejor disposición, ya lo ha demostrado con los primeros que vinieron. Así es que preparémonos, tanto ellos como nosotros, para contribuir a la economía nacional. Es importante también poder conocer, muchos sectores cuestionan que el país hasta el momento no ha dado respuesta a problemas graves como el desempleo. ¿Cómo podrá poder contrarrestar estas acciones cuando, bueno, precisamente los que residen en el país aún no tienen estas acciones? Es un problema estructural, ¿verdad? Un problema estructural que viene prevaleciendo desde siglos, décadas, ¿verdad? Partido Nacional y Partido Liberal, 130 años en el poder. La dictadura pasada, 12 años continuos. ¿Y qué hicieron? Nada. Y ahora quieren que resolvamos el problema en 3 años, 4 años, cuando dejaron colapsado el país, ¿verdad? Si ahora lo que se está haciendo es tratando de mejorar. Vea, yo estoy muy contento cómo las reservas internacionales han crecido y eso nos ayuda mucho. La economía ha mejorado, en el campo las condiciones han mejorado, aún con problemas graves que tenemos, pero yo creo que tenemos recursos, tierra, agua, bosque, voluntad política, y con la llegada de los compañeros, ¿verdad?, yo creo que se va a mover más la economía nacional. Muchas gracias, le agradecemos, Rafael Alegría. Importante poder conocer las reacciones, compañeros, sobre prácticamente esta situación que se ha desencadenado con los Estados Unidos y, bueno, las posturas por parte de las autoridades que presiden aquí en el país. Nuestro informe a esta hora, compañeros. Regresamos nuevamente al Estudio Central, licenciado Carlos Ramos. Gracias, Gabriela. Bueno, suena alentador realmente, pero no se escucha concreto. ¿Qué acciones se deben de tomar ahora ya, que en teoría estarían llegando estos compatriotas conocidos como tepecianos? ¿Hay condiciones? ¿No hay condiciones? Coincidimos que hay que trabajar, hay que unirnos todos para sacar adelante este país. Pero también no hay un panorama claro. Abogada, ¿qué piensa de las palabras del diputado Alegría? Bueno, yo creo que son muchas cosas que hay que valorar. Al final yo creo que si las personas retornan al país, hay que sumar esfuerzos para lograr su reintegración. Cómo trabajar con las comunidades y con las autoridades locales para que se sientan reintegradas en su comunidad, que se sienta parte de su comunidad. Y dar seguimiento. Yo creo que es importante que las personas, cuando llegan al territorio hondureño, a los centros de atención a migrantes retornados, que no solo se les brinde apoyo cuando llegan, sino que se les apoye para que ellos puedan emprender, para que puedan buscar mecanismos. Al final hay una realidad, licenciado. Este es su patria. Independientemente de los desafíos que enfrenten, independientemente de las realidades que tenga el país, esta es su patria. Y aquí lo que tenemos que trabajar es sumar esfuerzos, Estado, empresa privada, sociedad civil, para ayudar con la reintegración de estas personas. Que ha estado acompañándonos a lo largo de este programa. Sus consideraciones finales específicamente sobre el inicio de esta campaña de socialización, de sensibilización para todo el pueblo hondureño
que estamos expectantes ante lo que pueda ocurrir con nuestros hermanos tepecianos y aquellos también que están, aquellas familias que han sufrido o que sufren por el desaparecimiento de un ser querido en la ruta migratoria. Bueno, yo creo que el CONADE lo que quiere en este momento es llamar precisamente a esas tres cosas: a la memoria, que podamos seguir acompañando a las familias en todos estos procesos de búsqueda activa, que se les permita también que se les mantenga informados cómo van los avances de esta búsqueda en el tema de garantizar el derecho a la justicia, a la verdad. Hay personas que han fallecido también en la ruta migratoria y es importante que se investiguen cómo fueron los hechos, cómo desapareció la persona, qué pasó con la persona, qué ocurrió con ella, de qué forma, si es que hay muchos casos de que personas que se han encontrado en fosas clandestinas, por ejemplo en México, y ahí han identificado pues esos restos. Es importante saber qué pasó, que se le dé información a la familia sobre garantizar ese derecho a la verdad, qué sucedieron con los hechos con su ser querido, pero también a la justicia, a la reparación del daño causado. Y es importante que al final lo que quiere la institución es la acción, que todas las instituciones que están vinculadas en los procesos de búsqueda, de localización de personas desaparecidas, que hagan todas las acciones necesarias para tener esa búsqueda que sea efectiva, que sea oportuna, pero que también sea articulada, que sea con un enfoque diferenciado, porque no es lo mismo una búsqueda de un hombre a una búsqueda de un niño o una búsqueda de la mujer. Creo que las causas o las razones por qué desaparecen son diferentes y es necesario pues tener siempre esos enfoques diferenciados, especialmente de estas personas en condición de vulnerabilidad que han desaparecido y que las familias requieren una respuesta. Es importante que el Estado responda a las familias, que le dé respuestas oportunas a la familia. Bien, muchas gracias, abogada Reyes, por habernos acompañado y bueno, vamos a seguir conversando de este tema ciertamente porque es permanente realmente el tema de las migraciones. Muchas gracias, abogada. Gracias a usted por la invitación. No, al contrario. Muchas gracias a la abogada Esli Reyes, ella es del CONADE, específicamente de la zona de movilidad humana, trabaja específicamente como manejando esta situación que sin duda pues a todos debe de preocuparnos y todos debemos de actuar. Leemos algunos mensajes antes de irnos ya para dar paso a Hola Honduras. Y leemos algunos mensajes de nuestros amigos televidentes que han compartido. Buenos días, los felicito por su programa y tocar tema de nación. La cancelación del TPS para 16 países por el gobierno del presidente Donald Trump, su campaña para llegar al poder para expulsar a 11 millones de migrantes de todo el mundo y los americanos y algunos latinos votaron por él, dice, ciertamente, nos dice don José Jorge Salgado Figueroa desde la Villa de San Francisco. Saludos hasta la Villa de San Francisco. Gracias por estar pendiente de Diálogo de Impacto. El tema de migración y la política de doble estándar que tienen los Estados Unidos se demuestra por el famoso TPS, donde la gente que ha estado por casi 37 años viviendo y trabajando allá, que son productivos y que aportan a la economía de ese país, no les han podido regularizar. Es de analizar cómo esta política de Trump ha provocado una baja en los indicadores de la economía por presunción de migrantes que afectan sectores sensibles de la economía gringa en la construcción y rubros agrícolas y del turismo. Definitivamente la mano de obra latina, no solo hondureña, latina, pues impulsa la economía de los Estados Unidos y mantiene la economía de los países, específicamente en nuestro país. Ese señor Alegría solo es de las organizaciones campesinas y del gobierno, ha vivido, pero nunca ha trabajado en la tierra. Bueno, opiniones que nos dejan también nuestros amigos televidentes. Leonel Alejandro Flores, saludos hasta Villanueva Cortés. Gracias por estar pendiente siempre de Diálogo de Impacto y la señal de BTV. Agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en este programa de Diálogo de Impacto. Les invitamos a que continúen informándose con Hola Honduras. Con permiso.